Hola. A veces, lo que más deseas es precisamente lo que más te lastima cuando lo fuerzas. Y no porque sea malo, sino porque simplemente ya no quiere estar contigo. O tal vez nunca quiso. Pero tú insistes. Tú lujas. Tú empujas. Con todo tu corazón. Con toda tu ansiedad. Con toda tu historia no resuelta. Y así comienza el desgaste silencioso. No hay gritos. No hay golpes. Pero cada vez que obligas algo a fluir, cuando ya no quiere, una parte de ti se rompe por dentro. Una pequeña grieta. Una fisura en el alma. Que nadie ve. Pero tú sí. Tú la sientes cuando te despiertas cansado. Cuando la sonrisa pesa. Cuando el amor que das no regresa. En la sabiduría budista, esto tiene un nombre: apego forzado. No es amor. No es compasión. Es miedo. Es un intento desesperado del ego por no desaparecer. Por no quedarse solo con su vacío. El ego no tolera la fluidez. El ego necesita garantías. Necesita contratos invisibles. Necesita que el otro se quede, aunque ya no esté presente. Y tú, tal vez sin darte cuenta, comienzas a usar la fuerza más peligrosa, la manipulación emocional del sacrificio. Estoy dando todo. Lo hago por amor. Si me esfuerzo más, seguro cambiará. Te suena, pero la naturaleza no funciona así. No puedes obligar a una flor a florecer antes de tiempo. No puedes forzar al río a seguir el cauce que tú elegiste. No puedes apretar una mariposa en la mano sin destruirla. Y sin embargo, lo hacemos. Por costumbre. Por miedo. Por esa vocecita dentro que dice: si no lo mantengo así, me quedo solo. Y ahí está el dolor. No el de perder, sino el de sostener lo que ya está roto, solo para no mirar tu propio vacío. Hay una ley invisible, antigua, que atraviesa todas las enseñanzas del Buda: todo lo que se fuerza se rompe. Todo lo que se permite se transforma. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te rompiste intentando sostener algo que ya no quería ser sostenido? Tal vez te aferraste a una relación, a un trabajo, a una idea de ti mismo que ya caducó. Y cada día te sentías más pequeño, más desalineado, más lejano de ti mismo. Porque cuando obligas, no solo pierdes al otro, te pierdes a ti. Este es el primer paso del despertar: ver que estás forzando. Reconocer tu lucha. Y tener el valor de detenerte. ¿Alguna vez sentiste que si no haces algo, todo se desmorona? Esa urgencia de intervenir, de hablar, de convencer, de mantener un vínculo a flote, aunque tú ya te estés hundiendo. Es el ego. No el ego arrogante que se cree superior, sino el ego herido. El que aprendió que si no controla, lo abandonan. El que creció creyendo que amar es esforzarse hasta el cansancio, que si no duele, no vale. Pero el amor, el verdadero amor, nunca se arrastra. En las enseñanzas del Buda, se dice que el sufrimiento no viene de lo que sucede, sino de cómo nos relacionamos con lo que sucede. Y esa relación, muchas veces, está teñida de control. Queremos controlar los tiempos, las respuestas, los gestos. Queremos predecir el amor. Queremos que el otro nos necesite como prueba de valor. Y sin darnos cuenta, convertimos el vínculo en una jaula sutil. Invisible. Hecha de expectativas no expresadas y necesidades que el otro nunca prometió satisfacer. Cuando el ego manda, no hay espacio para la vida real. Solo hay espacio para la vida que debería ser. ¿Y qué pasa cuando la realidad no obedece? Sufres. Te frustras. Y en ese sufrimiento, insistes aún más. Crees que si te esfuerzas lo suficiente, podrás torcer el destino. Crees que si amas más, el otro se quedará. Crees que si te adaptas, si te callas, si sonríes, todo volverá a ser como antes. Pero nada vuelve. Y tú te vas perdiendo. Poco a poco. En psicología budista, esto se llama tu aferramiento. No al otro, sino a una imagen interna: cómo deberían ser las cosas, cómo debería actuar el otro, cómo deberías sentirte tú. Y cuando esa imagen no se cumple, tu mundo tiembla. La paradoja es esta: cuanto más controlas, menos control tienes. Cuanto más fuerzas, más resistencia generas.
Es como intentar atrapar agua entre los dedos. Cuanto más aprietas, más rápido se escapa. Y entonces, la clave no es dejar de amar. La clave es liberar al amor del miedo. No hacer desde la carencia, sino desde la plenitud. No pedir desde la inseguridad, sino desde la verdad. Cuando entiendes esto, cuando dejas de empujar y empiezas a observar, algo profundo ocurre dentro de ti, el alma se acomoda. Y la paz empieza a asomar, porque no viniste aquí para obligar nada. Viniste para recordar quién eres. Incluso cuando todo lo demás se va. Un día, un joven discípulo se acercó al maestro Zen y le dijo: Maestro, he hecho todo lo posible para que ella me ame. He sido paciente, generoso, fiel, pero nada funciona. ¿Qué más puedo hacer? El maestro, con voz suave, le respondió: observa el río. El río, preguntó el joven. Confundido. Sí, dijo el maestro. Él no impulsa, no exige, solo fluye. Why? Aún así, lega al mar. Hay sabiduría en esa respuesta que no cabe en palabras. Porque el río no se debate con las piedras. No les pide que se aparten. No se queja del terreno ni se frustra cuando encuentra obstáculos. Simplemente los rodea. Y eso es lo que nos cuesta aceptar, que muchas veces el amor verdadero no es una conquista. Es una entrega. No de sumisión, sino de presencia. Una entrega a lo que es. Una rendición sin resignación, silenciosa, firm, profunda. En la tradición budista, este tipo de rendición se llama upekkha, la ecuanimidad del corazón. Un estado donde no hay indiferencia, pero tampoco apego, donde puedes amar sin exigir, donde puedes estar sin invadir, porque en el silencio comienzas a escuchar lo que no querías oír, que tal vez esa persona ya no te ama, que quizás nunca fue el lugar donde debías quedarte, que estás luchando contra una corriente que no va hacia donde tú necesitas ir. Y ahí, en ese silencio, puedes elegir seguir empujando o soltar el remo. El río enseña sin hablar. Te muestra que el camino más sabio no es resistirse, sino adaptarse sin perder la esencia. Ser flexible, pero no débil. Fluir, sin olvidar tu destino. Y es en ese fluir donde nace una fuerza nueva. Una fuerza que no grita, que no exige, que no se arrodilla. Una fuerza que simplemente es. Y tú, sigues empujando. O ya empezaste a escuchar al río. A veces, el acto más valiente no es insistir. Es quedarse en silencio. Y permitir que la verdad haga su trabajo. Cada vez que fuerzas algo, te alejas un poco más de ti. Puede que no lo notes al principio. Tal vez te digas: lo hago por amor. Es solo una etapa. Ya cambiará. Pero en el fondo, sabes que estás empujando contra una puerta que no se abrirá. No porque esté cerrada, sino porque no es la tuya. Hay una forma sutil de violencia que casi nadie ve, la que ejercemos sobre nosotros mismos cuando no nos escuchamos, cuando callamos nuestra intuición, cuando ignoramos los signos, cuando nos obligamos a permanecer en lugares que el alma ya abandonó. Y ese tipo de violencia duele más, porque viene desde dentro. Obligarte a seguir amando cuando el amor ya se fue. Obligarte a sonreír cuando lo que necesitas es llorar. Obligarte a quedarte cuando todo en ti grita que te vayas. ¿Por qué lo hacemos? Porque nos enseñaron que el valor está en resistir, que el amor verdadero todo lo soporta, que si de verdad te importa, no te rindes. Pero hay una diferencia abismal entre la paciencia del amor y la ceguera del autoabandono. Cuando fuerzas, no solo maltratas el vínculo, te maltratas a ti. Porque cada vez que te silencias por no incomodar, cada vez que te adaptas por miedo a perder, estás diciendo: mi verdad no es tan importante. Mi bienestar puede esperar. Lo que siento no cuenta tanto. Y con el tiempo, te vacías. Te conviertes en una versión editada de ti mismo más suave, más prudente, más aceptable, pero también más lejana de quien eras. El Buda enseñaba que el camino hacia el sufrimiento comienza cuando dejamos de ser honestos con nuestro dharma, nuestro verdadero propósito interior. Y forzar es alejarse de ese propósito. No importa cuánto logres afuera. Si por dentro estás roto, nada brilla. Por eso,
Este no es un llamado a dejarlo todo. Es un llamado a observar qué parte de ti estás sacrificando para mantener lo que tienes. Vale la pena, porque cuando fuerzas, quizás logras que el otro se quede. Pero si tú ya no estás presente en tu propia vida, ¿de qué sirve? Y en medio de esa confusión, el alma comienza a hablar, no con gritos, con síntomas, con cansancio crónico, con ansiedad, con esa sensación constante de estar fuera de lugar. No estás loco, estás desalineado, estás viviendo desde la exigencia, no desde la verdad, desde el deber, no desde la libertad. Y eso agota, a veces. Perder lo que fuerzas es la única forma de encontrarte de nuevo. Soltar. Una palabra que duele solo de pronunciar. Porque en nuestra mente, soltar es perder. Es renunciar. Es fracasar, pero desde la mirada del Buda. Soltar no es un acto de debilidad. Es una forma elevada de inteligencia espiritual. Soltar no es decir ya no me importa. Es decir me importo lo suficiente como para dejar de lastimarme. Soltar no es abandonar al otro. Es dejar de abandonarte a ti, y cuando sueltas, con conciencia, no huyes. Presencias. Observas. Y decides. En las prácticas budistas, hay un momento muy profundo en la meditación donde uno se queda quieto y simplemente ve pasar los pensamientos como nubes. No te aferras a ninguno. No rechazas ninguno. Solo los dejas ir. Ese momento es un entrenamiento para la vida real, porque soltar no se aprende leyendo. Se apprend viviendo. Se aprende en la carne, en el corazón, en las lágrimas que caen sin público. En esas noches donde eliges no escribir, no insistir, no explicar, solo respirar, cerrar los ojos y decirte, estoy aquí, no me abandono más. Si quieres, puedes practicar ahora. Respira profundo. Siente el cuerpo, tus manos, tu pecho, tus pies en la tierra. Imagina frente a ti eso que estás forzando, una relación, una decisión, una idea de cómo debería ser tu vida. Mírala con honestidad, sin juicio. Y luego, con cada exhalación, visualiza cómo esa imagen se va disolviendo. Como el humo de un incienso. No estás perdiendo nada. Estás haciendo espacio para lo nuevo, para lo auténtico, para ti. El arte de soltar con conciencia no se trata de evitar el dolor. Se trata de no multiplicarlo. De no aferrarse a la espina cuando ya te ha pinchado 1000 veces. De no seguir tocando la herida como prueba de amor. Soltar con conciencia es un ritual íntimo. Un altar donde te honras. Donde decides que la paz vale más que tener razón. Donde eliges lo que te hace bien. Incluso si no es lo que querías. Y ahí, en ese acto silencioso, comienza la verdadera transformación. Porque a veces, la única manera de volver a ti, es dejar de luchar por lo que no quiere quedarse. En un antiguo monasterio, un joven monje observaba cómo una mariposa luchaba por salir de su capullo. Movido por la compasión, tomó una pequeña ramita y ayudó a abrir el capullo. La mariposa salió, pero nunca pudo volar. Sus alas no estaban listas. Había interrumpido el proceso natural, creyendo que hacía el bien. Así es el ego disfrazado de amor. Interviene. Empuja. Ayuda sin ser pedido. Da sin escuchar. Fuerza sin darse cuenta. Y en ese acto, muchas veces, rompe lo que pretendía cuidar. La sabiduría de no intervenir es una de las más difíciles de cultivar, porque nos enseñaron que amar es hacer, es solucionar, es estar disponible. Todo el tiempo. A cualquier costo. Pero el Buda nos dejó una enseñanza profunda a veces. La mayor compasión es la presencia silenciosa. Estar sin modificar. Acompañar sin dirigir. Confiar sin controlar. Y esto no solo aplica a los demás. También se aplica a ti. ¿Cuántas veces interrumpiste tus propios procesos por miedo al dolor? Te obligaste a superarlo ya. Te apuraste a estar bien, te dijiste ya fue. Cuando aún no habías entendido nada. No intervenir también es saber esperar. Es saber mirar tu tristeza sin querer sacarla. Es sostener el vacío sin llenarlo de ruido. Es quedarte contigo, aun cuando no hay nada que decir. En una relación, esto se vuelve vital. Cuando amas desde la ansiedad, invades. Cuando amas desde la conciencia, respetas.
Dejas espacio. No como castigo, sino como un regalo, porque solo en el espacio, el otro puede encontrarse a sí mismo. Y tú, también. No intervenir no es indiferencia. Es respeto profundo por los ritmos del alma. Es confiar en que cada quien tiene su camino. Y que tú no estás aquí para empujar, sino para estar, si de verdad quieren quedarse. A veces. Intervenir destruye. Otras veces. Sostiene. Pero la diferencia está en la raíz: intervienes por amor, o por miedo. La sabiduría de no intervenir te enseña a ver sin ansiedad. A esperar sin expectativa. A amar sin cadenas. Y cuando logras eso, te vuelves refugio. No presión. Te vuelves espacio. No peso. Porque quien sabe no intervenir, ha empezado a sanar su necesidad de controlar. Y eso, es libertad. Agua. Parece débil. Pero perfora la piedra. No tiene forma. Pero se adapta a todas. El Buda comparaba la mente entrenada con el agua tranquila: refleja todo, pero no se aferra a nada. ¿Y tú? ¿Cómo has sido? ¿Como el agua, o como el hierro? ¿Te has permitido fluir, o te has oxidado en tus propias exigencias? Ser agua no es ser blando. Es saber cuándo avanzar y cuándo esperar. Cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Cuándo insistir, y cuándo retirarse con dignidad. El problema es que muchos confunden flexibilidad con debilidad. Pero no hay nada más fuerte que alguien que puede adaptarse sin perder su esencia. ¿Recuerdas aquella vez que insististe tanto, que te rompiste? Esa relación donde diste todo, y no quedó nada para ti. Ese trabajo donde te exigiste hasta enfermar, no era falta de fuerza. Era falta de dirección. La fuerza sin conciencia, es solo desgaste. El agua enseña una forma distinta de vivir: no lucha contra la roca. La rodea. La suaviza. Y sigue su curso. La roca resiste. Se mantiene firme. Hasta que un día se quiebra. El agua no se quiebra. Se transforma. Y en esa transformación está su poder. Ser agua es ser emocionalmente sabio. No significa que no duela. Significa que no te quedas atrapado en el dolor. No significa que no ames. Significa que no te pierdes en el otro. No significa que no luches. Significa que sabes cuando esa lucha ya no es sagrada, sino destructiva. Mírate por un momento. Respira hondo. Pregúntate: ¿estoy fluyendo, o estoy forzando? ¿Estoy siendo fiel a mí, o estoy atrapado en el deseo de agradar? Hay una forma de firmeza que nace del corazón sereno. No impone. No grita. Pero tampoco se rinde. Esa es la firmeza del agua. La que sostiene sin controlar. La que transforma sin dominar. La que ama sin perderse. Cuando vives como el agua, aprendes que nada ni nadie define tu valor. Que puedes estar en paz, aun cuando el mundo no se acomode a tus planes. Y esa paz no se compra. Se cultiva. Cada vez que eliges no forzar. Cada vez que confías en el proceso. Cada vez que te recuerdas: soy agua. Puedo doblarme, pero no voy a romperme. Hay un tipo de amor que no asfixia. No ata. No pide garantías. No exige devoluciones. Un amor que nace de la libertad, y en la libertad, florece. Ese amor no se ve en los grandes gestos. Se ve en lo cotidiano: en la calma de no esperar que el otro te salve. En la paz de no necesitar controlar lo que siente. En el gozo de dejar ser, sin desaparecer tú. ¿Sabes por qué duele tanto cuando fuerzas? ¿Por qué? En el fondo, sabes que si lo dejas ser, puede que no se quede. Puede que el otro elija otro camino. Y eso te enfrenta con tu mayor miedo: la idea de que no eres suficiente. Pero eso es una ilusión. Tu valor no depende de quién se queda. Tu paz no depende de quién te elige. Tu amor propio no debería morir cada vez que alguien se va. El arte de no forzar nada. Es el arte de volver a ti. De cuidar tu jardín interior sin esperar que alguien más lo riegue. De confiar en que quien debe estar, estará. Y quien se va, libera espacio para lo que sí es verdadero. El Buda enseñaba que todo lo que nace del apego, lleva dentro la semilla del sufrimiento. Y todo lo que nace del amor consciente, lleva dentro la semilla de la libertad. Hoy, puedes elegir. Puedes seguir empujando, insistiendo, resistiendo. O puedes sentarte, respirar, y volver a casa. A ese lugar dentro de ti donde no necesitas rogar por afecto. Donde no tienes que disfrazarte para ser amado. Donde no necesitas forzar nada,
porque todo lo que llega por resonancia, no por presión. Ese lugar existe. Y empieza cuando te das permiso de parar, de dejar de luchar por amor, y empezar a ser amor. Y entonces, el milagro ocurre. Comienzas a atraer lo que no exige máscaras. Lo que no duele. Lo que no hay que empujar, porque todo lo que es para ti, fluye hacia ti. Sin gritos. Sin juegos. Sin miedo. Solo paz. Y en esa paz, descubres que lo más valiente que puedes hacer no es quedarte donde ya no encajas, sino honrarte lo suficiente para irte. Seguir caminando. Ligero. Presente. Libre.